puede impactar Chevron, la compañía, a todo el sistema de inmigración americano? Bueno, les cuento. La Corte Suprema de Justicia ahorita está a punto de decidir sobre un caso que puede eliminar un principio de derecho que se llama Chevron Deference. ¿Y qué significa Chevron Deference? Bueno, todo esto viene de un caso de 1984 de la compañía Chevron contra el National Resources Defense Council. Y todo viene por una interpretación de unas regulaciones de aire. Y lo que decide la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, muy impulsado por iniciativas conservadoras, era que los jueces tienen que diferir su opinión a la interpretación que le da el organismo administrativo a una regulación. En términos simples, digamos que ustedes viven en su país y hay un organismo administrativo que se encarga de las regulaciones de impuestos. El Congreso saca una regulación y en la regulación tiene términos ambiguos. Estos términos ambiguos, ese organismo administrativo, en Venezuela, por ejemplo, el CENIAT, hace una interpretación de eso. Algún particular demanda la decisión del órgano administrativo y en el pasado los jueces tenían muchísima libertad en decidir sobre lo que había decidido esta agencia administrativa. Entonces, ¿qué tienen que hacer las cortes en la mayoría de los casos? Significa que los jueces tienen que respetar la interpretación que le dio la agencia experta a la regulación y no pueden tomar una decisión sobre eso. Es decir, si el EPA, el Environmental Protection Agency, tiene una interpretación de algún estatuto, un juez, si la interpretación del EPA es razonable, no puede sobreponerse a eso. ¿Por qué es importante esto en el contexto de inmigración? El Administrative Appeals Office, la oficina de apelaciones administrativas del Servicio de Inmigración, no forma parte del órgano judicial, del Poder Judicial. Forma parte de agencias del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? Cuando la oficina de apelaciones administrativas toma una decisión y esa decisión va en contra de lo que tu abogado o tú piensas que es legal, lo normal es que tú vayas a una corte federal y demandes en corte federal. ¿Qué pasa? La mayoría de los circuitos judiciales van a decirle al demandante, mira, esto es la experticia del Servicio de Inmigración, nosotros no vamos a sobreponernos a eso, vamos a respetar la decisión del Servicio de Inmigración. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos. ¿Cuáles son los argumentos que se están dando ahorita? Bueno, los argumentos que se están dando es que estas agencias, muchas veces, quienes las dirigen son puestos ahí por el Ejecutivo, por los presidentes. Las agencias las dirigen y muchas veces cambian esto. Y es algo muy interesante porque la decisión de 1984 fue impulsada por partidos conservadores y la decisión de ahorita también, aparentemente también, va impulsada por facciones bastante conservadoras. Entonces, ¿qué pasa si efectivamente la Corte Suprema de Justicia dice vamos a eliminar el Chevron Deference y vamos a darle más poder a los jueces? Esto va a ser una súper decisión, en mi opinión, en el campo migratorio, porque nos va a permitir demandar al Servicio de Inmigración en Corte Federal y que los jueces determinen si las decisiones efectivamente son razonables. Esto es importantísimo porque los jueces generalmente son bastante más imparciales, son abogados, tienen un entrenamiento legal, no son, aunque son appointed por partidos políticos, la estadística dice que no toman mucha preferencia desde el punto de vista político y son bastante más equilibrados en sus decisiones de lo que son las agencias gubernamentales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en materia de National Interest Waivers hay un requisito que se llama National Importance que el Servicio de Inmigración normalmente malinterpreta y nosotros hemos ganado cantidad de casos con el tema de National Importance donde apelamos y les explicamos desde que salió la ley en 1990, pasando por los intentos legislativos del 95, la decisión del 98, la decisión del 92, la decisión de 2016, qué significa National Importance, qué dijeron los congresistas cuando estaban discutiendo lo que significaba National Importance. Cuando uno va ante un juez, yo creo que va a subir las posibilidades de que uno en apelación, en el Poder Judicial, pueda efectivamente voltear las decisiones del Servicio de Inmigración. Entonces, esto que está pasando ahorita, aquí les dejo el artículo del New York Times, busquen Chevron Deference en Google, la decisión creo que va a ser súper
súper importante. Si efectivamente eliminan el Chevron deference y empiezan a darle más poder a los jueces, creo que puede ser sumamente beneficioso para el sistema de inmigración americano. ¿Y por qué este caso de Chevron deference importante? Es un caso... El caso particular ahorita es sobre unos pescadores y en el quote del artículo del New York Times que les voy a mandar dice al final por qué es importante. Que es que muchas veces estas agencias no les importa el little guy, no les importa las personas pequeñas. ¿Por qué? Porque saben que el Poder Judicial va a respetar su decisión, va a diferir a su decisión. Entonces, si efectivamente los jueces van a empezar a poder revisar cada acción de cada una de estas agencias, las agencias entonces van a tener que empezar a pensar bastante más el razonamiento detrás de sus decisiones y en el contexto de inmigración, bueno, yo particularmente espero que nos dejen de tocar oficiales de inmigración que se inventan normas que no existen y que sepan que el Servicio de Inmigración no puede promulgar reglas, que eso va en contra del Administrative Procedures Act. Entonces, yo espero que esto sea al menos un jalón de orejas al Servicio de Inmigración y a todas las demás agencias de Estados Unidos que no se preocupan por el little guy.